Fiscal con enfoque social, dice el gobierno, mientras exhibe el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario, mientras dice que invertirá 15.000 millones de dólares en el sector social, contando obviamente salarios, muertos y heridos. ¿Cuáles son los retos para el 2023 cuando el gobierno no presupuesta mayor inversión en obra pública, la inversión extranjera no llega y el empleo no crece a los ritmos que todos quisiéramos? Lo vamos a analizar con Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Buenos días, economista, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenny? Buenos días, gracias por la entrevista. Se cierra con éxito el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que le permitió al país sobrevivir durante la pandemia, que motivó el orden en las cuentas fiscales, pero apretó bastante. El acuerdo original pedía, recuerdo, eliminar el subsidio a los combustibles. Se intentó, no se pudo. También hablaba de ponerle un impuesto a las gasolinas. Eso se lo descartó de plano. Empecemos hablando de esto, economista. Antes, lo que decía el fondo había que hacerlo sí o sí. Hoy hay más espacio para la negociación y además se observan señalamientos donde el multilateral le dice, por ejemplo, al gobierno, se lo dijo al gobierno ecuatoriano, oye, invierte más en lo social, entrega más ayudas directas. ¿Cómo evalúa usted entonces este acuerdo que por fin se ha logrado cumplir, el primero en 2 décadas, decía su principal desde Washington? Sí, y el acuerdo se firma en septiembre de 2020, pero se venía discutiendo hace un poco tiempo atrás, ¿verdad? Y cuando se discutía, inclusive se llegaba a incorporar ahí que se debe mejorar el tema del seguro social, pero eso se lo descartó de plano porque para no meterse en áreas que no le correspondía tanto al gobierno, y es un tema todavía pendiente que le tocará hacer más adelante. Pero el acuerdo logra más de 6.500 millones de dólares, hoy día la deuda con el Fondo Monetario son 7.200 millones, hasta diciembre y quizás llegará a 7.900 millones, se va ajustando un poco por el tema de la unidad de cuenta del Fondo Monetario y el comportamiento del dólar, que ha tenido unos pequeños ahorros en los últimos meses, pero la política del fondo es, te presto plata para que puedas sortear estos problemas, pero tienes que ajustarte, es decir, es como el doctor, el nutricionista, que nos dice a los que estamos en sobrepeso, excediste en el pasado y de ahora en adelante esta es tu nueva dieta. Por supuesto, uno termina odiando al que te da esa recomendación, pero al final del día tienes que entender que también eso es adecuado, enfrentar el futuro con una situación fiscal más cómoda. Pero no es tanto el tema de llegar a apretarte que te puede ahorcar. Ahora, con el acuerdo finalizado, el gobierno debería tener una mayor autonomía para manejar las finanzas públicas de acuerdo a su criterio, a sus objetivos. ¿Qué es lo que debemos esperar, economistas? Se lo pregunto porque hasta ahora la subejecución y la escasísima inversión en obra pública ha sido la norma. Claro, y el gobierno tenía presupuestado una inversión pública de 1.850 millones, seguramente va a llegarla. Lo malo es que para el año 2023 es idéntica. Ojalá que ya fuera del acuerdo con el fondo el gobierno diga, si tengo más plata por el tema petróleo, tengo más plata por el tema de impuestos, puede destinar algo más de recursos a esos sectores de inversión pública para que la economía se dinamice. El acuerdo original planteaba que haya de 7.000 millones, desde los 7.000 millones de déficit, que pueda llegar inclusive hasta cercano al superávit fiscal. Eso no ocurrió, se suavizó un poco este año el tema del ajuste y ojalá nos quedemos en un nivel de déficit fiscal manejable, tolerable, quizás de 2% del Producto Interno Bruto, que es mucho mejor que estar cada año ajustando el gasto y tratando de buscar más reformas tributarias para achicarlo, y eso no ayuda mucho al crecimiento económico. O sea, es mejor tener un déficit pequeño a tener un déficit cero. Sí, porque de alguna forma el gobierno no aprieta mucho la economía. Es decir, la gente quisiera decir, yo ya con ese horizonte de impuestos yo puedo hacer nuevos proyectos, con ese horizonte de gasto yo sé que va a haber cierto consumo. Entonces, pero si mi expectativa es, quizás me pongan más impuestos, quizás el gobierno recorte más el gasto, entonces eso frena la economía. Y tanto es así que el 2022 el Producto Interno Bruto real va a ser idéntico al del 2017, es decir, han pasado más de 5 años y estamos en la misma situación. Ahora, el Fondo Monetario Internacional le dice al Ecuador lo siguiente: la política fiscal debe mantenerse administrada con prudencia a mediano plazo para consolidar la sostenibilidad fiscal y la deuda, contener el gasto público en salarios y mejorar las prácticas de contratación mantendría la deuda en una senda firmemente descendente sin comprometer la calidad de los servicios. Contener gasto público en salarios, ¿cómo se hace eso? Ya se hizo, y es un tema sorprendente para chequearlo. Si uno miraba históricamente los últimos 10 años, uno encuentra que desde
hasta el 2017-18 el salario iba siempre ascendente. Luego llega y se topa en 8.000 millones de dólares y llega hasta el nivel actual que estamos cercando a los 9.000 millones, pero ahí estamos bastante planos en los últimos 3 o 4 años. Ha sido un tema que se ha logrado. El asunto es que ese valor no vuelva a encontrar una senda ascendente muy fuerte. Pero acá el tema también pasa por el análisis, ¿verdad? Si hago el esfuerzo porque el salario se quede plano, pero si me faltan profesores, y si me faltan maestros, y si me falta seguridad... Si me faltan policías, están incorporando. Exactamente. ¿No? Entonces, ese tipo de medida hay que analizarla y no ser tan firme y a rajatabla en el tema de recorte del gasto, porque seguramente hay otros sectores que también necesitan algún tipo de mejora. Se tiene además la expectativa de una reforma al sistema de subsidios a los combustibles, pero un gobierno sin músculo político no se atreve a tomar decisiones de ese tipo, y menos aún cuando del otro lado tiene a una CONAIE que espera a la primera de bastos para arrodillarlo otra vez ante sus exigencias. Sí, es claro que el problema que tenemos es en el diésel y también en el gas, pero en el diésel es un problema mucho más grave, inclusive que las mismas gasolinas, porque el diésel está rompiendo récord en consumo. En una economía que está prácticamente acomodándose, el diésel crece como que la economía estuviera boyante. Y eso ahí hay que analizarlo. ¿Es porque hay más actividad comercial? No creo. ¿Porque hay más transportes? Quizás no. Quizás algo de contrabando, porque el precio está a la mitad de lo que está en otros países vecinos. Entonces, eso es lo que hay que ir corrigiendo, ver cómo encontramos esquemas adecuados de focalización en subsidios, sobre todo en el diésel. Porque la gasolina súper, que está a precio internacional, hace 5 años se consumía 200 millones de galones al año, hoy ya se consumirán 70. Pero de eso están hablando desde junio, pues, economistas. Sí. De ajustar el subsidio, estamos diciembre. ¿Cuándo? Sí, es que es un tema que el gobierno tiene que avanzar para ver cómo lo focaliza. Hay algunas alternativas, pero también tiene un problema político, porque la gente dice, focalicemos significa para bajarlo. No, focalizar significa, hoy día está a un precio subsidiado para el que lo necesita, pero hay que tratar de liberarlo para el que no lo necesita. Hablemos del 2022, de este 2022 que se termina. El gobierno dice que lo ha hecho estupendo y confunde las ventas con las rentas. No llama la atención a propósito de la última reforma tributaria que implementó cambios para que el impuesto a la renta sea en realidad un impuesto al ingreso y no a la utilidad. En el gabinete ministerial parece que hoy ya nadie se quiere acordar de ese pregón que decía renta ganada, renta pagada. Tomando en cuenta esto, economista, ¿tenemos de verdad reactivación o es el último aliento del rebote pospandemia? Sí, yo creo que es lo final que usted dice. Creo que este es el rebote de la pandemia. Es cierto que las ventas van a estar marcando récord. Quizás lleguemos a 227.000 millones de dólares en ventas, cuando el año pasado fue 199.000. Hay un incremento importante y eso significa de alguna forma, o recoge de alguna forma la inflación internacional, recoge también la mejor exportación que hemos tenido. ¿Y venta no renta? No, pero ventas es actividad económica. El asunto es que no podemos confundir pensando que como este año estamos vendiendo 15% más que el año anterior, entonces la economía está creciendo 15%. Porque como le decía hace un rato, la economía está hoy día del mismo tamaño, idéntico que el año 2007, idéntico que el año 2016. Entonces estamos todavía marchando sobre el mismo terreno. Aunque las ventas crezcan, puede ser sinónimo de que están comprando cosas que no compraron en el pasado. Quizás no me compré el carro en el 2020, lo compré en el 2022. Quizás no me compré algún otro producto en el 2021 y lo estoy comprando ahora, y por eso las ventas también aumentan. El momento, la verdad, es 2023. ¿Será el país capaz de crecer al ritmo que el gobierno piensa, 3%, o el ritmo que ya los multilaterales están empezando a destacar, que no va a ser 3, que va a ser 2.7? Entonces, cuando contrastemos las ventas o la economía del 2023 contra el 2022, ahí veremos si en verdad ya podemos vivir sin el rebote o no, y va a ser un poco complicado. ¿Es la reactivación de la economía lo que debería generar empleos que reduzcan esa brecha gigantesca que hoy existe? ¿Usted ve a este gobierno en el 2023 tomando decisiones a favor de una mayor actividad empresarial? Es lo único que tiene el gobierno al frente como opción. O sea, el gobierno no tiene como opción gastar más plata en nómina o gastar más plata en obra pública. La opción que tiene el gobierno es decir al sector privado, ustedes son el motor de la economía, ¿qué necesitan para poder avanzar? Sin embargo, parece que le cuesta al gobierno porque tiene que manejarlo políticamente. El sector camaronero, que
crece de 3.000 millones a 5.000 el año pasado en exportación. Se queja este por año 60 millones de... Y entonces este año le dice, oye, te voy a poner un aumento en el consumo del diésel, ¿verdad? Que algunos camaroneros que ya estaban pasando con penurias seguramente les va a afectar, y eso de ahí, ese mensaje, esa falta de comunicación es la que el gobierno debería superar y corregir para el 2023. Ahora, ese 2023, ¿qué tan complicado para el ciudadano de a pie va a ser, economista? ¿Habrá obra pública que genere empleo consistente, masiva? ¿Habrá más oportunidades? ¿O, como se anuncia para Estados Unidos, se viene una recesión importante? Claro, el mundo va a entrar en recesión o un crecimiento más lento en todo caso. En los países vecinos las monedas se les va a complicar un poco. En los países vecinos el ajuste se da por el que el salario se les cae. Si hay que ajustar acá, no puede ajustarse por el lado del salario, porque inclusive el salario nuestro ha incrementado un poco más allá de la inflación esperada. Entonces, ¿dónde viene el ajuste? El ajuste viene por el lado del desempleo, es decir, menos gente empleada o alguien que pierde trabajo. Ahora en diciembre, seguramente el dato que nos den de empleo pleno en diciembre del 2022 va a ser mejor que el diciembre de 2019, ¿verdad? Va a ser mejor que antes de la pandemia. Sin embargo, no estaremos en nivel el número de empleados del 2022 no será igual al número de empleados que tenemos en el 2015, ¿verdad? Todavía hay un grueso de empleados que no ha podido llegar a emplearse como estaba en el pasado. Y hay casi 600.000 personas nuevas en la economía como población económicamente activa que no ha conseguido emplearse en las proporciones que uno desearía. Entonces todavía hay mucho por hacer en el tema de empleo que está vinculado con el crecimiento económico y es una señal de que las ventas es cierto, pero no es todo. Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Gracias, economista, por acompañarnos hoy aquí en Contacto. A usted, Lenin. Gracias. Una pausa y volvemos.